Es especialista en derecho de familia, tiene una amplísima, monumental, diría, trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. Es una referente total de los feminismos en Hispanoamérica y además es una de las principales figuras de lo que fue, es y será la campaña nacional por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Nelly Minchersky, bienvenida a Francotirador. Buenas tardes, mucho gusto. Estos excesivos e inmerecidos elogios, pero la verdad que hablar de estos temas es muy importante porque hay mucha confusión en este momento. Yo creo que estamos en un momento muy complicado, que se ha naturalizado, digamos, el tema de los derechos humanos desde el punto de vista que al poseerlos y tenerlos se ha perdido de vista en algún sector de la población la importancia de que existan. Se ha perdido de vista, Nelly, y a la vez, como bien sabes, en virtud de tu recorrido justamente, son los primeros derechos a ser desactivados. Claro, siempre. O sea, el problema es el siguiente. En el fondo, yo hace muchas que digo que desgraciadamente, si no se trabaja con el tema de la igualdad, que todavía está en la letra, pero no somos las mujeres iguales, digamos, en la vida diaria frente a iguales situaciones. Tanto es así que la brecha salarial es algo que ha sido investigado a tal nivel que el premio Nobel de este año se le dio a una científica que investigó ese tema, sí, que existe acá y en todo el mundo. Entonces, desconocer que las mujeres tenemos iguales derechos, ¿no?, o que la perspectiva de género es una manda constitucional porque surge de la Convención contra todo tipo de discriminación, es estar en contra de los derechos humanos. O sea, cuando se considera que la mujer tiene que seguir siendo aquella persona limitada al derecho a la reproducción, y que sobre eso también nos quieren manipular, porque mire usted, por un lado nos señalan que las mujeres tenemos que quedarnos en el hogar, dedicarnos a la familia, porque eso es lo cuando en el fondo está ese tema. Cuando nos dicen determinados sectores, los hijos son nuestros, en realidad está el no reconocimiento de que los niños son sujetos de derecho o que las mujeres tenemos igual capacidad e iguales derechos en esta vida, que no se nos puede imponer como se nos quiere imponer algo tan... Mire usted la interferencia en lo más íntimo de las personas, que es el derecho a querer ser madre o no, ¿sí?, el derecho a interrumpir un embarazo en determinadas circunstancias de la vida. Entonces siempre hemos dicho, tengamos cuidado, porque cuando se está en contra de esto, en realidad se está en contra de los derechos humanos en general. Desgraciadamente estamos en un momento que la palabra libertad está muy bastardeada. Nelly, ¿Por qué? sí, sabrás perfectamente, ahí me estás escuchando creo, sabrás perfectamente que el gobierno cerró el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y esa especie de área para el gobierno actual, no área para otros gobiernos, fue a parar a un ministerio que se llama Capital Humano. ¿Qué te parece esta decisión? Bueno, primero que no entiendo qué es esto de capital humano. En todo caso, se habla de recursos humanos, no de capital. Usar la misma terminología, ya sabemos a qué llega. Por algo salimos en derecho de familia, no hablamos más de patria potestad, hablamos de responsabilidad parental, no hablamos de tenencia, hablamos de cuidado. Entonces, tratamos de salir de un modelo de familia piramidal y de cambiar esa cosificación, porque la cosificación es muy peligrosa.
Si hablamos de capital humano, estamos justificando el femicidio de los hombres que dicen, ah, no, me quiso dejar, era mía. Por eso en el fondo habla de un objeto mujer. Entonces el capital está formado por objetos, por bienes materiales, no por seres humanos. Entonces hay terminologías que son peligrosas. Además, considerar que el Ministerio de la Mujer, ¿por qué existe en otros países? Porque todavía está la diferencia, son notables, si no, no existiría. Porque, y mire usted cómo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer hace cosas interesantísimas. Está trabajando en el derecho alimentario, porque hay temas específicos que todavía nos atañen a las mujeres y que son rémoras en una sociedad, ¿no? Entonces es muy lastimoso porque si hubieran dicho no sirvió, además no nos olvidemos, nuestro país es un país federal, un ministerio nacional es alguien que viene a ver cómo trabaja en todas las provincias. Entonces su tarea es más complicada que cuando se trabaja en un territorio. Entonces, realmente, sin fundamentarlo, sin ver si realmente incidió en el presupuesto, porque nos dan cifras que no son ciertas. A mí lo que me preocupa es que este gobierno parece que nos quiere aterrorizar, para no sé qué hacer después, sin análisis, sin estadística verdadera. ¿Por qué no sirvió? ¿Qué hizo el ministerio? Y seguramente se equivocaron en muchas cosas. Una institución nueva en un país necesita después 2 años de pandemia, porque nos olvidamos rápidamente. 2 años de pandemia, una deuda enorme que dejó Macri, que este gobierno decidió ver cómo la pagaba. Todo eso incidió. Entonces es muy fácil cerrar, decir esto no va más. Pero también hay gente que ha denigrado de la perspectiva de género. Sí. Además no se da cuenta, eso es lo que me asusta más, es un gobierno que ya te está diciendo con las medidas que toma inconstitucional, que no está de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El Estado argentino ha contraído obligaciones en tratados de derechos humanos, tiene responsabilidad. No sé cómo quieren suprimir así avances que en todo el mundo son avances, no retrocesos, ¿no? Está Nelly Minchersky, abogada especializada en derecho de familia, reconocidísima activista en defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Nelly, sabes muy bien que buena parte del Gabinete Nacional, también el presidente y la vicepresidenta, están activamente en contra del derecho al aborto, y hay figuras quizás en este momento no tan presentes en el escenario público que incluso dicen que si a este gobierno le va bien, en 2 años puede instalar con otra composición en el Congreso Nacional el proyecto de ley de derogación de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo vivís esto? Bueno, eso veremos si puede hacerlo, qué hace la gente, porque no le importa que dejó de haber, bajó el embarazo adolescente, no hay muertes bajó muchísimo la tasa del aborto, de las muertes por abortos hechos en malas condiciones. Entonces es un gobierno que no le importa, por eso hubo que pelear que querían bajar salud, querían bajar la educación pública. Esto ya lo experimentamos, las personas grandes vivimos la dictadura, este gobierno, además, por favor, un gobierno en un país democrático es elegido por mayoría, pero eso no quiere decir que no tiene responsabilidad de seguir legitimándose y funcionar de acuerdo a la Constitución. Los tratados de derechos humanos los firmó, están en la Constitución. No sé, cambiará. Además hay pactos que firmó la Argentina que dicen que los derechos humanos no se pueden retroceder. No son cualquier ley estas leyes que amplían derechos humanos. Yo no obligo a nadie a abortar. En cambio, cuando
me niegan el derecho al aborto, están incidiendo en lo más íntimo de mi vida privada. Además, la ley es una ley que dignifica a la mujer y además no autoriza el aborto en cualquier circunstancia. Lo autoriza porque también hay como un dilema bioético. A medida que avanza un embarazo, las circunstancias para hacer el aborto son más complejas, se exigen más. Pero todavía entre la vida de una mujer y la vida de un eventual, el derecho que tiene un embrión es muy relativo. Está sujeto y de acuerdo a nuestra ley. Es persona siempre y cuando nazca con vida. Entonces está sujeto, ¿no? Ahora, si le vamos a dar el mismo valor de entidad a la madre que ya existe, que a lo mejor tiene otros hijos, por el peligro en la salud, en la muerte, elegir la del embrión, y para mí estamos violando la Constitución. Vos señalabas esta intención que ves muy manifiesta en el gobierno, Nelly, de aterrorizar. Respecto de estas cuestiones, ¿también detectás que ese terror está en este momento a flor de piel? Y yo creo que sí, porque escuchando el discurso no me salen ni las cifras, ni las otras. Me hablan de 15.000 de inflación. Sí. Me hablan en un país que económicamente se proyectaba como bueno el próximo año por una serie de mejoras de los combustibles. Ahora nos están aterrorizando como que viene y necesita 2 años para mejorar. 2 años también lo podría tener cualquiera que gobierne. Es muy complejo el tema porque no se habla. Mire usted, acá había una casta, ¿a quién? ¿Cuánto consumen? Son mínimos. Las cosas que quieren cerrar no influyen en nuestro desequilibrio fiscal. Se está buscando realmente un sistema de opresión que lo va a pagar la gente con más carenciada. Desgraciadamente, pues si yo libero alquileres, como dicen que es una también, ¿a quién se perjudica? ¿La gente que tiene mucho dinero? No. Se van a perjudicar a aquellos que están muy limitados. Si van a desregular las jubilaciones, ¿quién se perjudica? Aquel que no depende de la jubilación. Acá hay como una trampa mortal en la cual cayeron, ojalá que me equivoque, porque lo que me interesa es que la gente viva mejor y más tranquila, pero no lo veo muy complejo, muy falta también de improvisaciones, de desdichos. Lo que no se desdicen es en los sectores, en los conceptos más derechistas, pero por ahora no ha salido una medida que perjudique, al contrario, a las grandes corporaciones o a las grandes fortunas de este país. A propósito, una vez más, Nelly Minchersky, del terror, bueno, sabes perfectamente que en épocas de ajuste, en épocas de inflación en general, de empobrecimiento, quienes más padecen siempre son las mujeres. Además del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y además, por cierto, de la ausencia de políticas con perspectiva de género, ¿qué otro terror te parece que pueden empezar a vivir, que ya están viviendo en general las mujeres hoy en nuestro país? No, las mujeres están, primero que todo, que en muchos lugares se ha trabajado muy bien estos años para mejorar. Lo que pasa es que la violencia, los homicidios, son problemas pluricausales. Usted puede tener una muy buena política tendiente, necesita mucho tiempo para cambiar esto, porque también el patriarcado está muy inserto en la sociedad, más allá de lo que creemos. Yo he estado estudiando bastante, no soy penalista, pero pensando como a las mujeres todavía no se nos cree que la jurisprudencia penal en nuestro país siempre ha sido algo, digamos, alejada de toda perspectiva de género. A las mujeres siempre nos exigen más, tanto que hasta hace muy poco, para que había violación, yo tenía que mostrar que me opuse,
¿Por qué para un delito cuando nadie, si me roban la cartera, me pregunta si me resistí? Pero sí, hasta cómo se considera la legítima defensa hasta hace pocos años. Siempre nos exigen más. Hoy en día es muy difícil conseguir condena por abuso contra niños o contra niñas, porque no se les cree ni a los niños ni a las madres. Y desgraciadamente la psicología tampoco ha avanzado tanto, y vemos que siempre va a haber alguien que dice el psicólogo o psicóloga de la querella que hubo abuso y el otro que va a decir que no, y la justicia se lava las manos. O sea, son momentos distintos, hay que trabajar mucho, sobre todo en derecho penal, para aplicar la perspectiva de género, pero no es algo que se nos ocurrió, es algo que está en la Constitución, y eso tenemos que tratar de que se comprenda, y salvo que se diga que quieren cambiar la Constitución y denunciar los tratados de derechos humanos, ¿no? Nelly, te agradezco muchísimo este rato con Francotirador, en serio. Muchas gracias, profundamente. Gracias. No, gracias a ustedes también por difundir y darnos la posibilidad de reflexionar juntos. Gracias. A vos. Nelly Minchersky, abogada especializada en Derecho de Familia. Estamos, cuando decimos Nelly Minchersky, insisto, ante una de las activistas más importantes en la historia de los derechos humanos en la Argentina, y ni hablar en esa verdadera gesta que fue y es la campaña nacional por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Una persona sumamente experimentada, una persona que hoy tiene 90 años. Nelly Minchersky estuvo en Francotirador. Ya volvemos.